¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que nos quedó pendiente algún tema, o por lo menos varios temas que tienen que ver con la cirugía plástica, y en particular aquellos que tienen como consecuencia todo aquello que se deriva de accidentes, por ejemplo, los problemas maxilofaciales, todo aquello que a diario fundamentalmente ocurre en nuestro país. Y para ello entonces he convocado específicamente nuevamente al doctor Ricardo Losado, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía Plástica de Buenos Aires, y esta vez acompañados por el doctor Flavio Sturla, expresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, un especialista en todo esto que estamos hablando, un poco maestro de todos los colegas que se refieren a la cirugía plástica. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias, Luis. Es un placer nuevamente estar con ustedes y más acompañado por el doctor Flavio Sturla, al cual nosotros lo vemos como una figura ejemplar de larga trayectoria y de grandes conocimientos científicos. Gracias por venir, doctor. A mí sepa, doctor, que mucho no me gusta figurar en público. Bueno, ahora se va a acostumbrar, esto es lindo a veces. Pero lo hago en función de ayuda al prójimo. Me parece muy bien. Esta es la función que queremos tener en el programa. Entonces le agradezco la invitación. Vamos, gracias. Vamos al tema, ¿qué les parece? ¿Cómo no? Nuestro país en particular, en todos los países del mundo se da, pero en nuestro país pareciera que se da con más asiduidad o porque existen descuidos, sobre todo en la vía pública, existen problemas, accidentes que traen aparejado graves inconvenientes, sobre todo en choques u otro tipo de accidentes que producen en el individuo ciertos problemas serios, ya sea en el rostro, ya sea en el cuerpo. Llegado el caso, y que llega a ustedes, ¿cómo se manejan? Bueno, el tema de los traumatismos maxilofaciales es un tema muy importante porque uno se imagina la gran cantidad de órganos que tiene la cara, ¿no? Dentro de la cara, dentro de la región de la cabeza, está el cerebro, están los ojos, está la boca, la nariz, todos los sentidos. Entonces un traumatismo en esa región involucra o puede involucrar a uno o más de cada uno de estos sentidos. Tanto es así que a veces cuando el traumatismo es muy intenso, muy enérgico, lo que nosotros le llamamos tiene una gran energía cinética, el golpe, puede producir confusión, conmociones cerebrales y demás. Y entonces estamos hablando de un paciente con un politraumatismo que abarca, como decías vos, Luis, otros órganos y no solo es la cara, sino el resto del cuerpo. Ahora, mi estimado doctor, uno de los grandes problemas que se da en todos los órdenes, pero vamos a hablar fundamentalmente del reparador cuando se produce un accidente, no el que se produce específicamente cuando uno tiene ganas de arreglarse la nariz porque no le gusta cómo está. Pero sí cuando hay un accidente es grave a veces lo que puede ocurrir con la nariz. ¿Qué pasa en ese caso? Le quiero aclarar que en cuanto a la nariz es la fractura más frecuente del rostro. Pero llamamos rostro y pienso un poco. Rostrum en latín es la proa. Los romanos tenían en la punta del barco de guerra un rostrum, con el cual hundían la panza de la galea enemiga. Correcto. Rostrum en la cara, en la nariz. Una nariz es la que define la expresión del rostro. Tenemos nariz porque somos humanos. El sapo no tiene nariz, no tiene rostro. ¿Está claro? Está clarísimo. Mire la importancia que tiene la nariz como algo que se asoma en la niña media hacia afuera y le da al hombre esa característica humana, el rostro. Como será que cuando uno tiene una fractura grave de cara, un hundimiento del tercio medio, tiene la cara de batracio, porque el sapo no tiene nariz y el enfermo la perdió. ¿Cómo proceden ustedes en esos casos? No, nosotros no procedemos, sino como usamos el diagnóstico. Resulta que hoy en día los traumatismos de nariz no son como en siglo pasado, que era la pirámide que se torcía. Hoy en día
dado que los accidentes son mucho más violentos. Piense, doctor, que un accidente a 50 kilómetros por hora corresponde a una caída a cuerpo libre del 6º piso. Entonces, no solo la nariz puede estar destruida, sino comprometer estructuras muy importantes como el cerebro en su fosa cerebral anterior, como la órbita, como las vías lacrimales. Entonces, estoy haciendo un nuevo texto. Yo escribí un libro sobre traumatismos craneofaciales y voy a escribir otro sobre las fracturas, las complicaciones que conlleva una fractura nasal. ¿Qué pueden ser? Visión doble, pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, una meningitis postraumática. Usted sabe que mientras está hablando usted, doctor, se me ocurre la función y la actividad de los boxeadores. Es decir, en el caso particular de los boxeadores, los golpes que se dan prácticamente les hacen perder el tabique, ¿no es cierto? Esto me gustaría que me lo expliquen ustedes desde el punto de vista. No solo se lo voy a explicar, pero además quiero recomendar, ya que va al público esto, a las abuelas que llevan al nietito al jardín de infantes y resulta que el nietito se golpea con la maca en la nariz, acá en el labio superior justo contra la nariz. Y resulta que el nene quedó resfriado. Y la abuela lo lleva al sanatorio, al hospital. El nene se resfrió porque tiene voz nasal y le sale una secreción por acá. No, lo que el nene tiene es un hematoma de tabique, es lo que tiene el boxeador. Se desprende la mucosa de la nariz del esqueleto cartilaginoso que vive por imbibición. El cartílago no tiene arteria y vena, vive prestado, vive por imbibición. La oreja, los jugadores de rugby, la nariz, el cartílago de ambas zonas viven por imbibición. Cuando hay un hematoma, ¿qué hace? El cartílago desaparece, se cae la nariz y el paciente no respira más. Además, como consecuencia alejada, sufre una deformidad grave del rostro, porque pierde la nariz. Qué linda clase nos ha dado. No. Por eso es un verdadero maestro, ¿no? Claro, porque sin duda realmente esto para ustedes que son espectadores. La abuela tiene que saber, la abuelita, que se le refirió el nieto, sepa que tiene una urgencia de cara, porque ese cartílago, si llega a pasar una semana, se muere, se hace una infección de la zona y el paciente pierde la función respiratoria. Y no hay mayor desgracia que no respirar. Claro, no asustemos tanto tampoco, ¿no? O sea, porque efectivamente, al no conocerse esto que está diciendo el doctor, evidentemente a lo mejor no se le da la importancia que puede tener, y entonces sí, como dice el doctor, hay que recurrir al médico inmediatamente, al especialista. La urgencia. Por eso tengo el gusto de estar acá con usted, doctor. Muchas gracias. Para las abuelas, para las madres que tienen el nene que se golpeó, no hay sangre visible, impresiona como el nene resfriado y tiene un hematoma de tabique. Sigamos con el tema o con algún otro. Pero, cómo no, es muy importante, como decía el doctor Flavio Sturla, el tema de que estos traumatismos habitualmente se producen en la vida diaria, en nuestra vida diaria, por los accidentes de vía pública, los de tránsito y demás, y vos también lo comentaste. La realidad es que estos accidentes de tránsito tienen una gran energía cinética, tienen un gran movimiento y entonces producen grandes traumatismos. Y esto se da en las grandes ciudades. Las grandes ciudades tienen los problemas estos. Ahora, hay otro tema acá, que si uno quiere solucionar estas cuestiones, hay dos campos donde uno tiene que trabajar. Uno es en la parte asistencial, hospitalaria, y otro es en la prevención. Y la prevención tiene que ver con estas campañas de vialidad que habitualmente hacen todos los gobiernos y que se viene haciendo desde hace muchos años y que están dando sus frutos de alguna manera. Vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos en este tema y vamos a una pausa y luego continuamos porque me parece realmente interesante lo que estamos haciendo y sobre todo teniendo un maestro que explique también las cosas, ¿no? Así que ya volvemos.